De gobierno, pero en vivo, habla Capitanich. El de impacto desde el punto de vista de la generación de ingresos de divisas y de exportaciones. Nosotros hemos hablado con toda la cadena minera con el objeto de incrementar inversiones para la sustitución de importaciones, o sea, determinado tipo de componente que puede ser maquinarias, herramientas o la cadena de agregación de valor de los minerales en Argentina para que implique un proceso de transformación productiva a los efectos de generar más valor, más empleo y obviamente más exportaciones sustituyendo importaciones y generando las condiciones también para el abastecimiento de la cadena de valor a los efectos de la formación de los precios internos. La verdad es que fue una reunión muy auspiciosa y entendemos que estas metas pueden ir consolidándose en este año y en los próximos años. Es importante que ustedes sepan que la inversión extranjera directa en la República Argentina es equivalente a 3.500 millones de dólares por año, sin contar la reinversión de utilidades de empresas transnacionales, que puede ascender entre 10 a 12.000 millones de dólares según cómo se tome el método de cálculo por año. Pero lo que es importante es que en el transcurso de este año 2014 las perspectivas de inversiones mineras son marcadamente significativas. Hemos estado también con toda la cadena azucarera, que como ustedes saben, la mayor concentración está en el noroeste del país, principalmente Tucumán, Salta y Jujuy, por sus condiciones agroecológicas y por la infraestructura existente. Tenemos dos destinos principales de exportación, que son Estados Unidos, para el cumplimiento de la cuota correspondiente, y también Chile, pero a su vez existen otros destinos complementarios. Argentina tiene un nivel de expansión desde el punto de vista de la superficie sembrada y lo que hemos acordado es, primero, estrategias de inclusión, principalmente en Tucumán. Existen aproximadamente 6.000 cañeros, la idea de generar las condiciones de inversión y de diversificación desde el punto de vista productivo, es decir, la producción de bioetanol, o sea, a partir de la caña de azúcar para bioetanol, para sistemas de implantación que permita el debate que es necesario terminar, digamos, desde el punto de vista de semilla transgénica para mejorar productividad, rendimiento e implantación a los efectos de mejorar los valores productivos de la cadena. O sea, la industria, el complejo azucarero es muy importante por efecto desde el punto de vista de bioetanol por un lado, también por alcohol, obviamente también para el azúcar, y eso tiene todas las condiciones para evaluar con rigurosidad la cadena por el impacto que tiene en materia de empleos. Hoy prosiguen también numerosas cuestiones. Ahora estamos con todo el tema del complejo de la industria naval y vamos a finalizar seguramente para la semana próxima con los 38 complejos productivos de carácter estratégico con 4 objetivos que yo los he enunciado permanentemente. Primero, toda la cadena de valor para la formación de precios. Segundo, estrategias para el incremento de las exportaciones. Tercero, modelos de sustitución de importaciones. Y cuarto, esquemas de aumento de la empleabilidad, de la calidad del salario, de la calidad del empleo y del salario y también de la reducción de la informalidad. En el transcurso del mes de febrero, entre la primera y la segunda quincena, pretendemos suscribir los acuerdos con objetivos, metas, estrategias e instrumentos para cada uno de estos complejos a los efectos de hacer un monitoreo de carácter trimestral. La verdad es que el avance cualitativo que hemos experimentado con los distintos complejos productivos es muy auspicioso porque finalmente esto es lo que nos va a generar un incremento de las exportaciones de manufacturas de origen industrial que pretendemos que se incrementen en el equivalente al 32% para el año 2014 y 2015. Por eso es muy significativo, porque estamos consolidando matriz de insumo producto, articulando los múltiples complejos y en virtud de ello creo que la República Argentina tiene una gran perspectiva y un salto cualitativo potencial. Y por último, con respecto al tema de acuerdo de precios, nosotros ayer aprovechamos las circunstancias de la presencia de muchos gobernadores aquí, digamos, para el acto de anuncio de la Presidenta de la Nación y hemos trabajado con ellos algunas cuestiones que son importantes. Primero, la coordinación desde el punto de vista de la instrumentación de precios respecto al programa Precios Cuidados.
también la comunicación que haremos para el día viernes de todos los precios que integran los insumos para la industria de la construcción. Atento a que, como ya dije, las metas de inversión pública son equivalentes a 138.000 millones de pesos para el año 2014. O sea, el sector público tiene un gran nivel de importancia estratégica en la inversión pública, por lo tanto la demanda de determinado tipo de bienes e insumos de la industria de la construcción, y tiene un alto impacto de más de 400.000 empleos para la Unión Obrera Argentina de la Construcción. Por lo tanto, articulando desde los insumos difundidos hasta toda la cadena de valor, pasando por empresarios y trabajadores, creo que podemos sostener eso, y también lo que significan entre los 16 y los 31 productos que integran los principales bienes que se demandan para la construcción de viviendas financiados con el programa Procrear. O sea que en ese sentido estamos trabajando muy bien. Hoy pretendemos avanzar también con el tema de medicamentos. Ayer hemos tenido una reunión con laboratorios y en ese contexto le hemos transmitido una estrategia que permita resolver esta situación. Esperemos que en el transcurso de hoy efectivamente podamos arribar a un mecanismo de consenso respecto al tema de precios. También estamos trabajando con toda la cadena cárnica con el objeto de establecer mecanismos de reducción de precios, pese a las críticas de algunos que dicen que uno no entiende absolutamente nada del sector. Lo que quiero transmitirles es que entendemos mucho más de lo que creen, porque lo tengo si hay algún sector que lo tengo estudiado es ese, y sé quién es quién, de manera que eso es muy importante. Y a su vez también nosotros creemos que es posible trabajar en la estructura de fijación de precios con el tema de canasta escolar, que estamos definiendo ya los últimos detalles para la publicación lo más inmediatamente posible. Entonces, creemos nosotros que con la participación popular, con el control social, con la firme actitud de actuar en defensa propia, cada argentino va a defender su ingreso, y eso implica claramente denunciar a empresarios inescrupulosos, a comerciantes inescrupulosos que remarcan sin ningún tipo de fundamento o razón. De manera que claramente quiero transmitir, porque desde las usinas permanentes del neoliberalismo económico se atacó al gobierno desde todas las opciones posibles. Ahora bien, primero, resultado del mes de enero, recaudación récord casi 37,5% más respecto a enero del año anterior. Tendencia al equilibrio desde el punto de vista fiscal. Programa de absorción monetaria, incremento de los incentivos a la demanda en pesos. La verdad es que todas las condiciones para que definitivamente, de acuerdo a ciertos parámetros desde el punto de vista de lógica económica, implicaría evitar cualquier tipo de perspectiva en materia de incremento de precios. Por lo tanto, lo que quiero transmitir es que nuestro esfuerzo es defender el ingreso de los argentinos, y cada argentino debe actuar en defensa propia. Por lo tanto, muchos comerciantes, muchos industriales, muchos empresarios, no digo todos porque siempre existen actitudes que son razonables y que están perfectamente en directa relación a tener razonabilidad desde el punto de vista de sus conductas. Entonces, el Estado puede fomentar, promover la demanda agregada, potenciar el consumo, desarrollar condiciones de inversión, establecer mecanismos de financiamiento, impulsar las exportaciones, pero lo que no puede hacer es reemplazar las conductas inescrupulosas o especulativas de algunos que, por las dudas, siempre remarcan. Así que me someto a las preguntas de ustedes. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Marcela Ojeda, y trabajo en Radio Continental. Lo que le quería preguntar, y si me permite dos consultas, es la primera es si hay un virtual alejamiento o fractura con las centrales obreras más cercanas al oficialismo, hablo de la CGT y la CTA, después del discurso de la presidenta. Y por otro lado, usted hace instantes y también la presidenta en el día de ayer hizo un llamamiento a todos los consumidores, a los vecinos, a defender nuestro bolsillo. Quería preguntarle también si se va a hacer efectiva alguna sanción de estas 31 actas que se han labrado por
violación a lo que es la ley de lealtad comercial que se ha anunciado los días pasados. Si Bueno, se van a multar puntualmente sí. a los empresarios, A ver, pregunta. el procedimiento secuencial es el siguiente. Primero existe una denuncia a través de inspecciones, desde el punto de vista de la Secretaría de Comercio, se hace la constatación correspondiente, constatación formal, mediante el acta pertinente a través de la determinación de la infracción. Eso tiene un procedimiento también de respuesta por parte de la empresa damnificada. O sea, hay un procedimiento, pero ¿cuáles son los fundamentos, las razones o cuáles son las leyes que eventualmente pueden ser violadas? Ley de defensa de la competencia, ley de lealtad comercial o eventualmente también la ley de abastecimiento. En consecuencia, el procedimiento consiste en la constatación de una denuncia y después en un procedimiento a partir del cual también la empresa puede defenderse respecto a las acusaciones. En consecuencia, se efectúan los trámites pertinentes y a partir de ahí sí existen desde multas hasta clausura. O sea que hay un procedimiento que debe respetarse. En ese sentido también quiero transmitir que, como dije anteriormente, y lo dije en varias oportunidades, cuáles son las herramientas que tiene el Estado para intervenir en el sistema de formación de precios. Primero, un sistema de acuerdo y o consenso con la cadena de valor a los efectos de ver el efecto desde el punto de vista de la incidencia del tipo de cambio en la formación de los precios, atento a que en muchos casos existe una incidencia desde el punto de vista de determinado tipo de bienes importados e incorporados al proceso productivo. Esa es una cuestión de acuerdo o consenso de partes. Segunda acción es la determinación mediante actas de inspección si efectivamente hay violación a la ley de lealtad comercial, de defensa de la competencia o de abastecimiento. Eso implica multas hasta sanciones. Tercera cuestión, una herramienta que dispone el Gobierno que tiene que ver con un sistema de apertura de importaciones para frenar cualquier tipo de alza de precios. Y en cuarto lugar, amén de eso, también tiene que ver con acciones que puede ejecutar el Estado, que tiene que ver con retirar determinado tipo de beneficios que tienen determinado tipo de empresas que son formadoras de precios. Ejemplo, precio de la energía. El precio de la energía que reciben muchas industrias que participan en el proceso de formación de precios es sustancialmente inferior a precios de mercado y es sustancialmente inferior a otros precios comparativos con otros países del mundo. O también líneas de financiamiento que son más baratas que el costo financiero del mercado. En consecuencia, también eso debe incidir desde el punto de vista del momento en que con estas herramientas se pueden acomodar la estructura de precios. Esa es la estrategia que tiene el Gobierno para generar las condiciones que permita definitivamente ordenar el sistema de precios. En segundo lugar... Sí, a ver, mire, todos opinan en la República Argentina. Los empresarios critican, muchos sindicalistas, opositores u oficialistas en muchos casos emiten opiniones y critican. Por lo tanto, si cada crítica u opinión uno toma como un punto de ruptura, en definitiva no estaríamos reconociendo que en toda democracia la libertad de expresión de los actores genera atención. No necesariamente todos tenemos que estar de acuerdo respecto a lo que opinamos. Y lo que es importante es manifestar efectivamente la posición con las convicciones correspondientes. Pero lo que sí es importante reconocer es que muchos actores sindicales deben reconocer, o sea, secretarios generales de sindicatos, que muchos gremios han tenido un crecimiento muy fuerte del número de afiliados, precisamente porque la política económica permitió un crecimiento del sector. Ejemplo, industria automotriz. Eso ha permitido un crecimiento, por ejemplo, de los afiliados de SMATA. O también la industria metalúrgica, que también lidera el compañero Antonio Caló, de la Unión Obrera Metalúrgica. Esto es, muchos incentivos al proceso de industrialización generaron incremento del número de trabajadores y eso implica un incremento del número de sus afiliados. Por lo tanto, lo que quiero transmitir es que muchos empresarios han obtenido rentabilidad y han podido reinvertir por una política económica que generó un incremento de la demanda y la perspectiva de tener un mercado interno robusto y rentable para sus pretensiones. Y obviamente también
para generar plataforma para incremento de sus exportaciones. Lo mismo ha ocurrido con los trabajadores, que han tenido la posibilidad no solamente de acceder a más empleos, sino también a mejores salarios en el marco del desenvolvimiento de paritarias. En consecuencia, es absolutamente imprescindible reconocer que la responsabilidad colectiva en la República Argentina consiste en tener conductas razonables que permitan, primero a los empresarios, seguir manteniendo el mercado interno, generar una plataforma para las exportaciones y también a los trabajadores para defender su trabajo y también potenciar las perspectivas de la calidad en el empleo mediante la formación y la perspectiva de mejores salarios. Y eso es lo que tenemos que defender entre todos los argentinos. Ahora bien, uno observa sistemáticamente una acción psicológica permanente de articulación, desde grupos mediáticos concentrados hasta los agentes encubiertos típicos, que son economistas que hablan por empresarios que no hablan o por políticos que no se expresan. Entonces, todos sabemos cómo funciona esto. Entonces, me parece que es bueno hablar a la luz pública. Sí, ministro Juan Zapiola, de la Radio Pública de la Ciudad. Usted ayer dijo que se investigan exhaustivamente operaciones de exportación e importación por incumplimientos por algunas de las principales empresas del país, y cito, entre las cuales están mineras, cerealeras, automotrices, petroleras, que por información del Banco Central exportaron y no acreditan el ingreso de las divisas correspondientes, e importadores que remitieron los dólares al exterior y no registran el ingreso de los bienes, todo por 6.824 millones de dólares, una cuestión que preocupa. La pregunta sería si puede dar el nombre de algunas de esas empresas, cuál es el periodo de tiempo investigado y si algunas de esas empresas son proveedoras del Estado o tienen tratamiento impositivo preferencial. Bueno, por razones de reserva en virtud de una instancia investigativa no se pueden suministrar los nombres. En segundo lugar, el sistema debe conciliar la información correspondiente por parte del Banco Central de la República Argentina en los certificados de embarque de la Administración Nacional de Aduana. En consecuencia, repito lo que nosotros hemos podido verificar ex ante, esto es, identificar, o por lo menos es necesario tener una conciliación de los registros para identificar si existe un exportador que ha exportado un determinado tipo de bien y no ha ingresado la divisa correspondiente, o un importador que ha transferido la divisa y no ha importado el bien. Eso implica un proceso exhaustivo de investigación y análisis que implica la conciliación correspondiente por parte de los distintos organismos públicos y la intervención de la Procuraduría del Tesoro. Ministro, buenos días. Paula Marusic para Radio del Plata. Ayer también la presidenta hizo alusión a analizar cómo se va a continuar con los subsidios en los servicios públicos para personas que tienen capacidad de atesorar dólares. Bueno, la pregunta es si el Gobierno ya está trabajando en alguna modificación que tenga que ver con las tarifas de los subsidios a los servicios públicos. Y por otra parte, preguntarle cuál es su análisis respecto de la situación de los trabajadores que están cesanteados en la provincia de Tierra del Fuego. Bueno, respecto al tema de trabajadores de Tierra del Fuego, en general, el secretario general del Sindicato de la Unión Obrera Metalúrgica de Tierra del Fuego expuso el tema no de cesantía, sino de mecanismos de contratos de carácter temporal. En definitiva, el régimen de Tierra del Fuego tiene un análisis desde el punto de vista cualitativo respecto a los niveles de producción, de metas de producción y de componentes nacionales dentro de la cadena. Ejemplo, se producen cerca de 13 millones de celulares, 80% las demandan las empresas de telecomunicaciones. En ese contexto, el nivel de participación del componente nacional es equivalente al 8%. ¿Cuál es la idea? La idea es, para cada uno de los componentes electrónicos, generar un incremento del componente nacional. Cuando se incrementa el componente nacional, se van sustituyendo importaciones de otros componentes y se promueve la industrialización de la cadena de valor con más empleos. Eso es lo que se está trabajando para Tierra del Fuego. No existen condiciones que hayan variado sustancialmente respecto a lo que venía. Eso desde el punto de vista de la relación de carácter sindical y creo que se va a trabajar con mucha meticulosidad durante el mes de febrero.
Y usted me había, ahí con respecto, nosotros no tenemos una decisión respecto a esta materia, o sea, son análisis que se han elaborado, pero cuando se toma una decisión seguramente se comunicará. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, así finalizaba la conferencia de prensa de cada mañana del ministro Capitanich.